Hola a todos, hoy hablaré sobre las lenguas túrquicas. Les describiré no todos sino los idiomas turcos más hablados en el mundo. En primer lugar, la familia de lenguas turcas se divide en 5. Oğuz, Kıpçak, Uygurico o también conocido Karluk, Siberiano, Ugur. La rama de Oğuz. Oğuz nombre proviene de Oğuz Khan, el antepasado de los turcos en la mitología turca. El retrato de Oğuz Khan aparece en billete de Turkmenistán. También tiene una estatua en la ciudad capital de Aşgabat. Oğuz es un nombre masculino para los hombres. En esta rama hay muchos idiomas, pero voy a describirles solo algunos idiomas más hablados y más básicos. Es la rama más hablada del idioma túrquico en términos de número y región. El antepasado de las lenguas Oğuz es un tema de debate. El idioma de los monumentos de piedra más antiguos, como las inscripciones de Orhon y documentos como los manuscritos antiguos de Uygur, son más bien el antepasado de los idiomas túrquicos de Karluk y Kıpçak. Los idiomas Oğuz aparentemente se originan en el idioma del pueblo conocido como Turgut Occidental en los anales chinos. Las antiguas lenguas selyúcidas de Anatolia y las antiguas lenguas otomanas que se escriben en turco medio serían las más antiguas dentro del grupo Oğuz de lenguas turcas, porque los idiomas Oğuz se escribieron en un periodo muy tarde. La tradición del lenguaje escrito es débil. El turco. El turco se desarrolló sobre el antiguo idioma turcomano que los selyúcidas trajeron a Anatolia. Después del colapso del estado selyúcida, se rompieron los lazos de los turcomanos en Asia Central y los turcomanos en Anatolia. Como resultado, dos pueblos turcomanos diferentes terminaron sus propios destinos en diferentes geografías. Los del este y los del oeste establecieron diferentes estados e interactuaron con diferentes culturas. Más tarde, los turcomanos en el oeste también se separaron entre sí. Estos son los turcos azerbaiyanos de hoy y los turcos de Turquía. La fundación de ambas naciones se basa en Turkmenistán. De hecho, también hay turco natural en Turquía, hablado en las zonas rurales y por parte de la población de Anatolia, pero no es preferido especialmente por la generación más joven que se percibe como grosero y hablan con el acento de Estambul. El acento de Estambul es un acento antinatural y artificial. El turco hablado en Anatolia es más natural que el de Estambul y el oeste de Turquía, y hacia el este de Turquía se habla un turco cercano al turco azeri, pero el acento de Estambul se considera élite. Especialmente en el mundo de los negocios profesionales, necesitas hablar turco de Estambul. De hecho, la definición de lo que se llama el acento de Estambul es el idioma turco cortés, y hablarlo se percibe como cortesía. Hay alrededor de 75 millones de hablantes nativos de turco. La lengua turca es el idioma oficial de Turquía y es en una familia aparte a los idiomas de su región. Su pariente más cercano en vocabulario y gramática es el gagauz, azeri y idioma tártaro de Crimea. Azeri. Su historia y origen son los mismos que el idioma turco de Turquía. El origen del idioma se basa en Turkmenistán. En la revolución lingüística en Turquía se eliminaron palabras de persa del idioma. No sorprende, el idioma azeri está un poco más cerca del turcomano que del turco en Turquía. Azeri es el otro idioma que es en parte de la rama Oğuz de la familia túrquica, que también conocido como turco de Azerbaiyán, es el idioma oficial de Azerbaiyán. Los idiomas de la rama Oğuz son todas mutuamente inteligibles hasta cierto punto. El turco azeri es hablado en Azerbaiyán, así como en algunas partes de Irán, Irak, Dagestán, Georgia, y tiene 26 millones de hablantes nativos. Es el segundo idioma túrquico más cercano al turco en Turquía. Turcomano. La base de turco y azerbaiyano se basa en turcomano. El turcomano junto con el azerbaiyano es el idioma más cercano al turco. Puede ser entendido por personas de habla turca y azerbaiyana con poco esfuerzo. Turcomano es un idioma que se separó de los antiguos Oğuz
como el azerbaiyano y el turco, y mostró un desarrollo diferente. Los oghuzes, que emigraron desde su tierra natal del Yenisei y Ötüken a las inmediaciones del lago Aral entre los siglos IX y XI y tomaron el nombre de turcomanos después de convertirse en musulmanes. Fundaron el gran estado Selyuk a partir del siglo XI y extendieron sus tierras en olas a Anatolia a través de Arezm, Jorasán, Azerbaiyán y se expandieron como así. Uno de los eventos más importantes que cambió el destino de los turcomanos fueron las invasiones mongolas. Como resultado, algunas de las tribus turcomanas se trasladaron hacia el oeste, mientras que otras permanecieron en su tierra natal. Hoy, los turcomanos en Turkmenistán son la continuación de la población que no participó en la segunda gran ola migratoria de turcos oghuz hacia el oeste. El idioma turcomano que se encuentra entre los idiomas oghuz es claramente diferente de estos idiomas con algunas características, aunque tiene características del idioma oghuz antiguo, que es un idioma escrito desarrollado bajo la influencia del Chagatai. También tiene algunas características de dialectos, como el uigur y el uzbeko, un poco más que el azerbaiyano y el turco. El turcomeno tiene alrededor de 10 millones de hablantes. Gagauzo es un idioma turco hablado por los gagauz y es uno de los idiomas oficiales de Gagauzia, que es una unidad autónoma bajo Moldavia. Es el idioma turquico más cercano al turco en Turquía. Los pueblos turquicos se originaron en Asia Central y mediante la migración se expandieron por una área amplia, extendiéndose desde Siberia hasta China y Asia Central, Oriente Medio, los Balcanes e incluso el norte del Mar Negro. La lengua oghuz fue llevado a Anatolia por el Imperio Selyuk en siglo XI. El Imperio Selyuk había adoptado previamente el Islam como sus religiones. Admiraba la cultura persa y estaba influenciado por las lenguas persa y árabe. Más tarde, cuando el Imperio Otomano reemplazó al Imperio Selyuk, el idioma oficial se convirtió en una forma de turco, fuertemente influenciado por el persa y el árabe. Esta forma de turco se conocía como turco otomano, que estaba basado en la gramática turca, pero tenía influencias de la gramática del vocabulario persa y árabe con el abecedario árabe. Cuando la República Moderna de Turquía fue fundada en 1923, Mustafa Kemal Atatürk inició una reforma del turco y se esforzó por reemplazar las palabras persas y árabes con palabras nativas turcas. Se adoptó un alfabeto latino adecuado para el turco. Además, dado que Azerbaiyán y Turkmenistán estuvieron bajo el control de la Unión Soviética durante mucho tiempo, tienen palabras comunes del ruso. Estas palabras no existen en Turquía. El idioma azerí siempre fue considerado turco hasta que la Unión Soviética tomó el control de Azerbaiyán y cambió el nombre del idioma para intentar crear una identidad. Esto fue para reducir la influencia de Turquía en Azerbaiyán. El nivel de inteligibilidad entre el turco estándar y el azerí varía entre de 60% hasta 90%, pero se acostumbran a él bastante rápido al idioma del otro. La verdad es que es simplemente una cuestión de familiaridad y de un poco de adaptación. Por ejemplo, me bajé del autobús. Turco otobüsten indim y azeri autobustan düştüm. Así es como la gente en Turquía entenderá la oración me caí del autobús. La rama de Karluk. Las lenguas Karluk son una subrama de la familia de lenguas turquicas que se desarrolló a partir de las variedades habladas una vez por Karluks. Era el idioma oficial del Kanato de Çağatay. Era conocido como el idioma Çağatay. Después del colapso del Kanato, los pueblos uzbeko y uigur se separaron y a lo largo de los siglos los dos idiomas se desarrollaron de manera diferente, pero a día de hoy siguen siendo dos idiomas muy próximos entre sí. Uigur.
Los uigures son una de las tribus turcas más antiguas de la historia. Fue una de las naciones importantes del antiguo Estado túrquico, el Estado de Göktürk. Pero más tarde se rebelaron contra el Estado de Göktürk y se independizaron. Como resultado de la presión china, abandonaron el norte de China y se establecieron en la región de Turquestán Oriental, que es el territorio actual. La nación uigur es una civilización avanzada entre los pueblos turquicos en literatura, música, danza y arte. El uigur es un idioma muy similar al uzbeco. Hoy, sin embargo, los uigures y su idioma se encuentran en peligro de extinción. Uzbeco. Uzbek y uigur, dos idiomas modernos descendientes de Çağatay, son los más cercanos a él. El uzbeco es el idioma túrquico más hablado en Asia Central. Farsi tiene más influencia en uzbeco que otras lenguas túrquicas, dado que la cantidad de palabras persas en su idioma es alta. La influencia del persa en la pronunciación se ve claramente. El uzbeco no tiene armonía de vocales como otros idiomas túrquicos. Su pariente más cercano en vocabulario y gramática es el uigur. El ruso ha influido de manera importante en el idioma uzbeco como el farsi, la rama de Kıpçak. Kazako. El kazajo es idioma oficial junto con el idioma ruso de Kazajistán. Se dice que el idioma kazajo moderno se originó aproximadamente en 1465 durante la formación del Kanato kazajo. Es un idioma muy cercano al kirguís. Se escribe con grafía cirílica principalmente, aunque Kazajistán abandonara el alfabeto cirílico y gradualmente comenzara a usar el alfabeto latino de forma permanente entre 2023 y 2101. Kirguís. Los kirguises se muestran como la tribu túrquica más antigua que tenía su propia estructura estatal y un ejército fuerte en ese momento. Los uigures también son una nación muy antigua. Los kirguises y los uigures solían ser rivales y luchaban entre sí muchas veces. Fuentes posteriores chinas, turcas, árabes y persas muestran que los kirguises llevaron una vida nómada dinámica en las vastas tierras de Asia Central y establecieron un estado duradero como el Kaganato kirguís, que se estableció a mediados del siglo VI. Fue destruido por los hijos de Genghis Khan a fines del siglo XIII, después de vivir durante 7 siglos. Siberiano. Yakut es un miembro de la familia de lenguas turcas comunes del noreste, que también incluye Sor, Tuvan y Dolga. Como la mayoría de las lenguas turcas, el yakuto tiene armonía de vocales, es aglutinante y no tiene género gramatical. Yakut ha sido influenciado por los idiomas tungusic y mongol. Históricamente, Yakut abandonó la comunidad de hablantes de túrquico común relativamente temprano. Debido a esto, difiere en muchos aspectos de otros idiomas túrquicos y la inteligibilidad mutua entre el yakuto y otros idiomas túrquicos es muy baja. Ogur. El único idioma sobreviviente de este grupo en la actualidad es el chuvash, hablado por unos 2 millones de personas. Chuvash es el único idioma de las lenguas túrquicas que ha sobrevivido del grupo ogur-bolgar. Chuvash es la lengua materna del pueblo de Chuvash y es el idioma oficial de Chuvashia. Lo hablan unos 2 millones de personas, aunque el Chuvash es el idioma de instrucción en las escuelas y se usa en los medios de comunicación. Es un idioma en peligro de extinción debido al uso generalizado del ruso.